comenzar, bueno, quiero agradecer al doctor Ramón Torrecilla por la amable invitación a venir aquí a hablar un rato con ustedes y sobre todo a Salvador, primero por la amable palabra que ha tenido conmigo y por todas las atenciones que ha recibido y la promoción precisamente de este contacto aquí en el INMA con ustedes. Cuando me hablaron y me pedían que subiera un tema para esta charla, bueno, yo de formación fui químico, ahora ya no sé más lo que soy, decía Salvador bien, primero me gradué de licenciatura en química, hice mi doctorado en química, en biomateriales, pero en el camino he hecho muchas cosas, desde cosas de polímeros, desde cosas de análisis, pasando por cosas, he trabajado en la industria, he trabajado en cerámicas industriales, cerámicas técnicas, y no sé todavía en qué pueda seguir trabajando en la de vida laboral. Es decir, que esta estancia para mí aquí en España, en el Grupo de Salvador, es una etapa más de aprendizaje que estoy culminando. Y elegí este tema, aunque no me siento precisamente cómodo en este tema, pero bueno, es el tema más reciente y es el resultado precisamente de estas últimas colaboraciones en el grupo del profesor Salvador Díaz. No los canso más, entonces bueno, ya le decía a Salvador que íbamos a hablar de cómo determinados elementos, en este caso el magnesio y el silicio, pueden alterar y modificar notablemente unas relaciones de fase, en este caso en el fosfato tricasa. Esta presentación, bueno, la he estructurado vamos a hablar de una introducción de antecedentes en las cuales por supuesto no se van a librar de los principios fundamentales por las cuales detrás de todo este trabajo va a estar esas cosas que voy a hablar al principio, es decir, ¿por qué hacemos esto? Es decir, cuando conversábamos antes con el profesor Torrecilla, nos decía que tenía acá el principio de que todas las investigaciones debían tener un fin, una aplicación, si no inmediata, al menos inmediata. Este es un caso también de ese tipo de aplicación. Después vamos a trazar los objetivos de la charla y después vamos a entrar ya en las particularidades de los sistemas, en este caso el sistema de fosfato tricálcico dióxido y el sistema fosfato tricálcico fosfato magnésico, y cómo se varían las relaciones de fase con la presencia de estos dos elementos que mencionamos al principio, magnesio y silicio. Finalmente terminamos con una conclusión. Empezamos entonces ya con la introducción en antecedentes. Cuando hablamos de fosfatos, hay un montón de fosfatos generados por una serie de oxidaniones del fósforo, pero los que nos interesan y todos los que tienen aplicaciones biológicas como materiales biomédicos al final van a estar restringidos al grupo de los ortofosfatos, ¿no? Los ortofosfatos en la naturaleza los vamos a encontrar en numerosas manifestaciones. Por ejemplo, en determinadas formaciones geológicas están las rocas ígneas denominadas apatitas, que vale la pena señalar y lo vamos a encontrar a lo largo del camino de todos los que trabajan con los materiales de apatita, que tiene muy bien puesto el nombre, porque precisamente ese término de apatita viene de una palabra griega, apatados, que significa que soy engañoso, que soy falso, que tengo muchas apariencias distintas, y ese término viene precisamente por las numerosas sustituciones y el cambio que puede sufrir esta estructura en la naturaleza y las modificaciones estas, cómo influyen en su propiedad final. Un exponente de estas apatitas naturales, por ejemplo, son las fluorapatitas. Tenemos una imagen de ellas, y por supuesto la hidroxiapatita, que también aparece como formando las rocas ígneas estas denominadas apatitas. También hay otro tipo de roca, en este caso la roca de origen sedimentario, conocida como fosforitas, que se produce por la precipitación de los productos de disolución de aquellas apatitas de las que hablamos anteriormente, o a partir de fósiles de esqueletos de pequeños animales o de bacterias prehistóricas que también contenían en su esqueleto este tipo de materiales. Y un exponente de este tipo de fosforitas es la francolita y una serie de especies
derivadas de ella, con excepción de la luchita, que es un hidrogeno-fosfato de calcio también formado en la meteorización de estas rocas y que también tiene importancia después, como vamos a ver, como biomaterial. Estas, en general, los materiales estos que aparecen en la corteza terrestre formados por fosfatos tienen un volumen total de 1,5 por 10 a las 11 toneladas y de ese volumen total, de esa masa total, un 15% están en la forma de rocas apatíticas y el otro en la forma de rocas fosfóritas. Ahora, no solamente en la corteza terrestre nos vamos a encontrar este tipo de materiales, sino también en determinados tejidos vivos. O sea, todos conocemos, por ejemplo, que el componente mineral de los huesos de todos los animales vertebrados está compuesto esencialmente por un ortofosfato de calcio, en este caso un ortofosfato de calcio que a comienzos de los años 20, producto de investigaciones cristalográficas, se determinó que tenía una estructura muy similar a la de aquellos minerales que se encontraban en la naturaleza, y entonces se identificó ya por aquella época, en el año 29, que este componente inorgánico de los huesos era una carbonato de hidroxiapatita. También vamos a encontrar en los dientes de los mamíferos y de otros animales no mamíferos también, vamos a encontrar manifestaciones de estos fosfatos de calcio. Por ejemplo, en el caso de los dientes humanos, vamos a tener dentro de la morfología del diente un elemento conocido como esmalte, que está compuesto precisamente por hidroxiapatita florada o fluoroapatita, y también vamos a ver este mismo material en la dentina y en el cemento, que son otros de los componentes estructurales de los dientes. Y finalmente también vamos a encontrar materiales de tipo patético en las astas de algunas especies de cérvidos que surgen, en realidad no se trata de, como en el caso de los elefantes, de piezas ajenas al esqueleto, sino que son prolongaciones óseas del propio esqueleto del animal. Por lo tanto, tienen la misma constitución química que el hueso. Entonces, el hueso, si entramos y hacemos un zoom dentro de un hueso, en este caso presentamos acá una imagen en la cual se hace un análisis a distintos niveles jerárquicos del tejido óseo en el pez célula. Entonces, bueno, vamos a ver que en primer nivel lo vamos a encontrar cristales nanométricos o a veces clústeres, que no llegan a ser cristales de fosfato de calcio, en este caso de hidroxiapatita, que se acoplan con un sustrato totalmente orgánico, como son las fibrillas de colágeno, que a su vez surgen a partir de tropocolágeno que genera la propia célula, e inmediatamente ese tropocolágeno se asocia en forma de fibrilla con una estructura de triperídeo. Pues estos dos elementos se asocian para formar un composite digamos viviente, en el cual vamos a encontrar una periodicidad de los elementos estos inorgánicos o cristalinos en este material, y a su vez estos elementos se asocian en otra estructura mayor, y esta a su vez en otra mayor, en la cual puede haber cierta manifestación de colectericidad, como es el caso de las asociaciones del colágeno mineralizado en algunos tejidos, en algunas zonas del tejido óseo. Y finalmente toda esta organización jerárquica, compuesta básicamente por un composite, como decía, de apatita y colágeno, dan lugar a la estructura ósea, en este caso del este ejemplo es válido para el resto de los tejidos estos que dijimos que estaban presentes en distintos sistemas vivientes. Pues bien, si entramos un poco más en el detalle, podemos diferenciar dentro de estos tejidos que hemos visto que están compuestos por fosfato de calcio, en este caso por apatita. Vemos que a pesar de que tienen un elemento común y esta constitución, van a tener distintas propiedades desde el punto de vista tanto de composición química, es decir, vamos a tener tejidos más duros o menos duros,
o más resistentes o menos resistentes, dependiendo precisamente del contenido del componente inorgánico, es decir, del fosfato en este caso en particular, y además distintas relaciones del quimismo del fosfato de calcio. Es decir, vamos a ver cómo varían, dependiendo del tipo de tejido, la razón calcio-fósforo que va a determinar las propiedades de estos materiales también en estos tejidos, dependiendo precisamente de la función a que están destinados estos tejidos. Esto es un ejemplo claro de cómo la naturaleza puede diseñar composites organizados de manera tal que cumplan funciones determinadas dependiendo de la posición en que está colocado el tejido y de las funciones en que está destinado. Esta fotografía es muy interesante y da una idea del nivel de organización. En este caso se trata de un incisivo de rata. La rata es el animal que más rápido crece los dientes, o sea, la dentición de las ratas tiene una velocidad de crecimiento asombrosa, varias veces el orden de la velocidad de los dientes en los humanos. Y este es una foto en la cual se muestran las agujas de apatita, cómo crecen, y no crecen de una forma desorientada, sino que crecen en forma totalmente orientada, determinada precisamente por la orientación que les mencionaba anteriormente de los sustratos de colágeno por los cuales se van produciendo estas mineralizaciones. Desde el punto de vista de interés biológico, vamos a encontrar que de todos los posibles fosfatos de calcio que pueden existir, hay una serie de ellos, en este caso estos que aparecen acá listados, que tienen como característica común que son los únicos que van a ser posible obtener en condiciones de equilibrio a partir de un sistema trifásico formado por agua, pentóxido de fósforo y óxido de calcio. En este caso se trata de fosfatos de calcio que vamos a poder precipitar a partir de soluciones acuosas. Y se trata, por lo tanto, también de aquellos fosfatos de calcio que pueden obtenerse o encontrarse en los tejidos vivos como consecuencia de las reacciones de precipitación que ocurren en los fluidos que constituyen los tejidos vivos. Haciendo un paréntesis, vale la pena resaltar que en el tejido, por ejemplo, el cuerpo humano es alrededor de un 60% o más de agua, por lo tanto somos una sopa andante. Y esa sopa está constituida por sustancias iónicas, o sea, que tiene solutos dentro de esta agua que constituye el organismo, y dentro de esos solutos hay calcio y hay fósforo, hay hidrógeno, hay hidroxilo. Y todos estos iones, si hacemos una determinación de la concentración de estos iones, vamos a ver que están en unas condiciones de saturación, es decir, que en condiciones normales esto debería de precipitar y formar un fosfato de calcio, si tenemos en cuenta estas cosas así puramente. Ahora, hay mecanismos que regulan el que no nos convirtamos en piedra cuando vamos andando, es decir, si todo el líquido que contenemos precipita anárquicamente todos los iones que contiene en forma de fosfato de calcio, sencillamente nos convertiríamos en piedra, pero eso no ocurre así, o sea, solamente el mecanismo metabólico del ser humano, de todos los organismos vivientes que tienen esqueleto, o sea, todos los vertebrados, regula que estas precipitaciones, estas mineralizaciones solo ocurran en determinados sitios, y eso está condicionado precisamente por la estructura microscópica o nanométrica de esos sitios donde ocurren estas cristalizaciones, y además por la presencia de elementos reguladores, en este caso de proteínas, mucopolisacáridos, etcétera, que evitan la precipitación en otros sitios del organismo. Una vez hecho este aparte, continuamos entonces, y además de esos fosfatos de calcio que precipitan normalmente en medios acuosos, vamos a encontrar también que hay otros fosfatos de calcio que son de interés también biomédico, como vamos a ver a continuación, y en este caso está el que nos ocupa, es decir, vamos a ver el fosfato tricálcico, tanto en sus variedades alfa como en sus variedades beta, lo que se ha dado en llamar hidroxiapatita sinterizada, que es una hidroxiapatita obtenida generalmente por reacción del estado sólido o a partir de la calcinación de precipitados previamente obtenidos por vía húmeda, y el fosfato tetracálcico, también obtenido por reacción al estado sólido
y que se ha utilizado al igual que el fosfato tricálcico como componente de algunos cementos óseos. Pues bien, estos fosfatos, y debido a todo lo que he mencionado anteriormente, es decir, a la identidad o la similitud de identidad química entre los fosfatos de calcio y los componentes minerales naturales del organismo humano, rápidamente, ya en los años 80, se empezaron a tratar de usar como materiales para la reparación ósea. Esto se usó, o sea, se le dio este destino precisamente porque se encontró que eran biocompatibles, entendiendo por biocompatibilidad la capacidad de un material para desempeñarse en una aplicación específica con una respuesta adecuada del sistema biológico hospedero, es decir, el sistema biológico que recibe a ese material. Además, eran osteoconductivos, teniendo como osteoconductividad aquella capacidad que tienen los materiales también, los determinados materiales, para actuar o servir como andamiaje o matriz sobre la cual pueden adherirse o migrar hacia ella determinadas células que a la vez pueden, digamos, empezar a generar el tejido óseo. También se reconocen como bioactivos, siendo la bioactividad, desde el punto de vista específico que nos ocupa, hay un término más general que es el que aparece en el primer párrafo, pero ese no nos interesa en estos momentos. Y es decir, cuando hablamos de bioactivos, estamos entendiendo por ellos aquellos materiales que son capaces de permitir un enlace directo con el tejido óseo que crece sobre ellos, sin la intervención de una cápsula fibrosa de tejido rico en colágeno, que es la reacción típica de aquellos materiales que no son tolerados o bien tolerados por el organismo. En el caso de los bioactivos no ocurre eso, es decir, en el caso de los bioactivos el tejido se deposita directamente sobre el material. Y además, y mucho más importante, que muchos de estos fosfatos de calcio que mencioné anteriormente son también biodegradables y reabsorbibles. ¿Qué entendemos por eso? Pues por biodegradabilidad entendemos la alteración que puede sufrir el material, que implica una pérdida de su integridad o la capacidad de desempeño para el cual está destinado al ser expuesto a un medio fisiológico natural o simulado, es decir, en condiciones in vivo o en condiciones in vivo. Y por otra parte, bioreabsorbibilidad está relacionada con la posibilidad de que estos materiales, cuando son degradados en el medio fisiológico, generen productos de degradación que a la vez puedan ser metabolizados y eliminados completamente por los mecanismos metabólicos normales. Es decir, en este caso los productos de degradación de estos fosfatos son iones calcio, iones fosfato y por lo tanto son rápidamente metabolizados también. Concluyendo esta parte de propiedades de estos materiales, podemos decir que un material ideal para ser empleado como material de implante óseo sería oseointegrable. ¿Qué entendemos por oseointegrabilidad? Pues teniendo un defecto óseo, debe ser un material tal que al colocarlo en ese defecto óseo sea capaz de biodegradarse y reabsorberse, y el sitio que lo ocupaba temporalmente sea reemplazado por nuevo tejido óseo, y que esto debe ocurrir a la vez en unas condiciones tales que la velocidad a la cual se degrada el material tiene que ser igual o muy semejante a la velocidad que se regenera el nuevo tejido óseo, para que no haya un gap de propiedades en el sitio que se regenera. Si tenemos una velocidad de degradación muy rápida, podemos entonces perder propiedades mecánicas, digamos, en el sitio que estamos intentando reparar, y entonces no cumpliría su objetivo fundamental, el material. Pues tomando los materiales estos de fosfato de calcio, los más comunes que mencionaba anteriormente, por ejemplo el fosfato de calcio amorfo, el fosfato tricálcico, el beta, la hidroxapatita deficiente de calcio, la hidroxapatita estequiométrica y la fluorapatita, si los ordenamos en orden
descendente de solubilidad. Aquí están las fechas, están mal colocadas, bueno, sí están bien colocadas. Vemos que la solubilidad crece en este orden que hay aquí, es decir, las fluorapatitas, hidroxiapatitas y hidroxiapatitas deficientes en calcio son los fosfatos de calcio más insolubles de toda esta serie que hay aquí. Y tanto el alfa fosfato tricálcico como el beta fosfato tricálcico y más el fosfato de calcio amorfo son más solubles. Por lo tanto, si queremos preparar materiales biodegradables y bioresorbibles, debemos centrarnos en este tipo de materiales más solubles. Y eso lo vemos, por ejemplo, acá. Esta es una foto de unos gránulos de Apafil G. La Apafil G es una hidroxiapatita sintética que desarrollamos en Cuba hace unos 12 años, implantados en fémur de perro. Como después de 2 años de implantación todavía quedaban esos gránulos. Sí, están rodeados de hueso perfectamente normal, es decir, esto que hay aquí es tejido óseo. Aquí si se mira con atención se ven los osteocitos, es decir, es un hueso de apariencia normal, pero el material continúa ahí. Es decir, no se logró uno de los objetivos de la regeneración ósea actual o de la ingeniería de tejido, que es el reemplazo total del material de regeneración por el nuevo tejido. Sin embargo, en estas otras fotos de acá vemos, por ejemplo, acá en este caso, vemos un sitio donde hubo un implante, en este caso solo 3 meses después de haber sido colocado en tibia de rata. En este sitio, repito, hubo un implante, en este caso de una cerámica fabricada con alfa fosfato tricálcico, y se observó un comportamiento en vivo muy similar al descrito en condiciones in vitro. Es decir, el material después de solo 3 meses ha sido totalmente degradado y a la vez ha sido reemplazado por tejido óseo de apariencia normal. Sin embargo, esto se cumple solamente en hueso. Si vemos, por ejemplo, acá es una foto de este mismo material, pero colocada en músculo. Si lo único que hemos cambiado es el sitio de implantación, de hueso a músculo. Pues en este caso, este material lo vemos totalmente rodeado por lo que les decía cuando hablaba de la biocompatibilidad, por una cápsula fibrosa que aísla al material, en tanto el tejido blando, el tejido muscular, no lo reconoce como un material biocompatible y mucho menos bioactivo. Es decir, que, como nota al paréntesis, que un material que puede servir para una aplicación determinada no tiene por qué servir para otra. Pues, resumiendo un poco lo que hemos dicho hasta aquí, vemos que a partir de los años 80, es decir, ya hace más de 30 años, se inició la aplicación clínica de una serie de biocerámicas en distintas partes del mundo. Aparecieron en Estados Unidos, en Europa, en Japón, fundamentalmente, que todas tenían como elemento común que estaban basadas en fosfatos de calcio, en este caso el fosfato de calcio, y estas eran aplicadas y se comenzaron a aplicar y se siguen aplicando en procedimientos de reparación, regeneración ósea, en cirugía odontológica, cirugía maxilofacial y traumatología, fundamentalmente, en orden de importancia, siguiendo también ese orden. Y otro paréntesis, en el caso de la odontología es la aplicación médica que menos restricciones regulatorias tiene para incluir nuevos materiales. Es decir, los que trabajamos en el diseño de materiales, si queremos diseñar un material para traumatología, las restricciones regulatorias, es decir, el cúmulo de pruebas y de ensayos que hay que pasar para lograr colocar ese material en el mercado, son mucho mayores y más rigurosas que en el caso de los materiales de odontología. De ahí sale el fenómeno de que hay una gran variedad de materiales de aplicación odontológica, y si contamos los materiales para aplicaciones traumatológicas, eso son mucho menos. Es decir, las restricciones regulatorias son mucho mayores para este tipo de materiales. A pesar de que desde los años 80 se habían comenzado a aplicar esos materiales, y hasta hace solamente 5 o 10 años seguía siendo la hidroxiapatita el material de fosfato de calcio idóneo por acuerdo prácticamente unánime entre todos los cirujanos, dentistas y traumatólogos. Ya en la actualidad ha sido desplazada
por el fosfato tricálcico, y precisamente ha sido desplazada por las siguientes razones. Es decir, como veíamos antes, el fosfato tricálcico es más biodegradable y a la vez tan bioactivo y osteoconductivo como la hidroxiapatita. Y persiguiendo el fin que les decía al principio del material de implante ideal, en el cual este tiene que ser reemplazado gradualmente por el nuevo tejido, por eso es que el interés del mercado ha sido desplazado en la actualidad a los materiales basados en fosfato tricálcico. Pues bien, vamos entonces a entrar un poco más en materia ahora. Si nos ocupamos del diagrama de fósforo calcio, o sea, del tóxido de fósforo óxido de calcio, vemos que existen tres posibles polimorfos para el fosfato tricálcico, ¿no? Aquí estaría ubicada la composición del fosfato tricálcico, y entre la temperatura, digamos, ambiente y la temperatura de 1150 grados, según el diagrama este del grupo elaborado del año 90, la fase estable sería la fase beta, es decir, el beta-fosfato tricálcico sería la fase estable en ese intervalo de temperatura. Y a partir de 1150 debe de ocurrir la transformación de esta fase a la fase alfa, alfa-fosfato tricálcico, que debe de ser estable hasta la temperatura de 1475 grados centígrados, donde a su vez el alfa-fosfato tricálcico se transforma en alfa-fosfato tricálcico, y por enfriamiento vamos a ver que el alfa-fosfato tricálcico revierte rápidamente en alfa-fosfato tricálcico nuevamente, ya que se trata solamente de una transformación que implica oxidación de átomos, mientras que el fosfato tricálcico beta es la fase estable a temperatura ambiente, y por encima de 1150 grados debe ser el alfa-fosfato tricálcico. Por lo tanto, el alfa-fosfato tricálcico solo existe a altas temperaturas, muy altas temperaturas, no tiene importancia práctica como material de implante óseo, y por lo tanto no ha tenido nunca mucho interés, solamente interés, digamos, desde el punto de vista científico, pero nada desde el punto de vista aplicacional. A pesar de que estos materiales se vienen trabajando sobre ellos, se vienen utilizando en la práctica clínica, en el caso, por ejemplo, de los fosfatos tricálcicos, tanto como materiales de relleno por regeneración ósea en forma de granulado o en forma de elementos en bloque, y el alfa-fosfato tricálcico como elemento, digamos, básico para la formulación de determinados cementos de fosfatos de calcio, a pesar de que ese estudio, esa aplicación viene ya desde los años 80 o antes, pues todavía cuando todos los que han trabajado en estas cosas empiezan a leer la literatura, ven que hay una gran inconsistencia y un gran desacuerdo en cuanto fundamentalmente a tres aspectos. En primer lugar, el aspecto más conflictivo es la temperatura de la transición beta-alfa. Cogemos 5 artículos distintos que hablan de la transición beta-alfa y los 5 tienen una temperatura de transición distinta. Y no digo distinta dentro del error experimental, digo distinta a veces en varias decenas de grados. Es decir, que hay algún problema que está influyendo sobre este parámetro y hace que haya condiciones del experimento que no estén fijadas, que no estén tomadas en cuenta, y los resultados sean tan variables. Otro problema que hay es que se discute mucho sobre la reversibilidad de la fase alfa. O sea, todos los sintéticos que se han ocupado de fabricar alfa-fosfato tricálcico en el laboratorio, cuando lees, lo primero que te lees es que tienes que hacer un quenching, es decir, que dicen, la mayoría de los reportes en la literatura, que cuando calientas a temperaturas superiores a la temperatura de transición beta-alfa, para que esa fase alfa sea estable a temperatura ambiente, solo lo puedes lograr si haces un quenching. Ese es un problema que hay, es decir, cuando vas a hacer fosfato tricálcico alfa, lo primero que tienes que buscarte es un horno en el que puedas hacer un quenching, si no, estás perdido sobre lo que dice la literatura. Y además, también hay reportes en los cuales te dicen que hay veces que te encuentran en materiales a temperatura ambiente que han sido sintetizados ambos polimorfos presentes. Entonces, bueno, hay contradicciones, es decir, cómo pueden estar ambos polimorfos presentes a temperatura ambiente si hemos visto que solamente hay una transformación fija a la temperatura de 1150 grados a la fase de alta temperatura, en este caso la alfa, y que no sería posible entonces, si se ha llegado a condiciones de equilibrio, que se obtengan ambos polimorfos a la temperatura.
estas contradicciones también traen ambigüedad en cuanto a, por ejemplo, o sea, si es beta o es alfa, me va a determinar una diferente estructura en el material que voy a obtener, y por lo tanto también va a haber una diferente resistencia mecánica de estos materiales, si hay mezcla de fases, o sea, hay transiciones de fases durante el procesamiento de ellos. Y también, por supuesto, una diferente solubilidad, y estas propiedades también me van a implicar a mí, con vista a una futura aplicación biomédica, que el comportamiento biológico y el desempeño clínico de los materiales que yo fabrique de fosfato tricálcico, con todas estas ambigüedades, no voy a tener ninguna certeza sobre su comportamiento biológico y desempeño en la práctica clínica. Por lo tanto, estamos ante el dilema de que para poder controlar la síntesis y por lo tanto las propiedades y posibles aplicaciones de ambas fases, es decir, tanto del alfa-fosfato tricálcico como el beta-fosfato tricálcico, es necesario conocer con exactitud el rango de estabilidad de cada uno de estos polimorfos y la posibilidad de consistencia de ambos. Y para responder esto, lo primero que hay que contestar es a la pregunta, es decir, cuáles son las causas de que aparezcan tantas discrepancias sobre este problema. Bueno, parece ser, y eso lo demuestra después con todos los resultados, que esas discrepancias vienen causadas por las impurezas comúnmente presentes en estos materiales. ¿De dónde salen estas impurezas? Bueno, por ejemplo, en el caso concreto que nos ocupa, que es el caso del magnesio y el silicio, ambos son impurezas muy comunes en cantidades traza prácticamente. Son impurezas muy comunes que se encuentran en las materias primas que se emplean en la síntesis de ambos polimorfos. Y, sin embargo, en un reporte, bueno, ya no tan reciente, del año 2007 o 2006, no recuerdo exactamente, 2005, del año 2005, un reporte del año 2005, se ha demostrado la gran influencia que tienen pequeñas cantidades de magnesio sobre la transformación beta-alfa, es decir, que esto prácticamente ha confirmado nuestra hipótesis. Este es el reporte, el diagrama reportado por esa referencia, en la cual vemos que dependiendo del contenido de magnesio podemos obtener temperaturas para la transición entre la fase beta y la fase alfa comprendidas en intervalo entre 1150 grados y 1610 grados. Es decir, es un intervalo enorme de temperatura en el cual vamos a poder obtener una temperatura de transición totalmente diferente dependiendo del contenido de magnesio que tengan nuestros materiales de partida. Por ejemplo, como comentario, les puedo decir que es común que utilizando los materiales de partida que hay en el mercado, por ejemplo, para síntesis de estado sólido, monetita de grado reactivo y carbonato cálcico, que normalmente tiene un contenido de magnesio del orden del 0,5%, si no se toman cuidados especiales en comprarlo o en purificarlo, el material pues podemos estar ubicados en esta zona de aquí, es decir, que de 1150 grados vamos a encontrarnos con temperaturas de transición del orden, digamos, de los 1300, casi 1400 grados. Es una diferencia considerable, es decir, que si asumiendo que la temperatura es 1150 grados y queremos sintetizar alfa, nunca lo vamos a poder conseguir a una temperatura, digamos, de 1200 si estamos en presencia de una pequeña cantidad de magnesio. Pero así todo, si esto explica parcialmente el problema, todavía hay una inconsistencia. Y esta inconsistencia es que ese diagrama anterior no cumple la ley de regiones de fases adyacentes de Polanyi y Langmuir. Esta ley, bueno, expresada en su forma, digamos, algorítmica, dice que da una sección de un diagrama de fases isobárico en la que existe una frontera entre dos regiones de fases adyacentes. La dimensión R1' de esta frontera entre esas dos regiones de fase va a estar determinada por estas expresiones que hay aquí, ¿no? Es decir, que si analizamos nuevamente el diagrama reportado en el año 2005 para este sistema, nos vamos a encontrar que entre esta región de fase
donde solamente existe la fase beta solución sólida y esta región de fase donde solo existe la fase alfa solución sólida, vemos que estos colegas recortan una frontera determinada por una línea, una curva. Si aplicamos la ley de Landau para este caso, es decir, para el caso de la transición beta-alfa, nos vamos a encontrar con un valor de R1', es decir, el valor de la dimensión a esa frontera 0. Es decir, y por lo tanto, eso corresponde a un punto. La dimensión 0 corresponde a un punto. Y por lo tanto, esto es una contradicción, ¿no? Si seguimos analizando, vemos, considerando la presencia de una fase bifásica donde existan alfa y beta entre la región esta monofásica de beta y la región monofásica de alfa, vamos a ver entonces que encontramos una dimensión para esa frontera de fase. Aquí la cuenta da 1. Aquí hay un 0 pero la cuenta da 1. Y esa dimensión de 1, es decir, esta cuenta de acá, 2 menos 1 es 1. O sea, aquí es un 0 pero en realidad 1. Bueno, esa dimensión 1 corresponde a una línea, es decir, a una curva, y eso nos indica que entre esta zona, o esta región de fase de aquí, y esta otra de aquí, tiene necesariamente, para que se cumpla la ley de Landau para existir una región bifásica donde deben de coexistir entonces las fases alfa y beta. Este tipo de diagrama es el que debe de existir en realidad. Por otra parte, hay reportes también en la literatura de que el silicio puede estar sustituyendo parcialmente al fósforo en la sencilla unidad de fosfato tricálcico, originando estructuras de este tipo. Hay distintas formas de representar las estructuras resultantes, ya sea compensadas por vacancia o con exceso de calcio. Y esta sustitución también puede afectar no solo la temperatura de la transformación de beta a alfa fosfato tricálcico, sino también el rango de coexistencia de ambas fases. Y por lo tanto, nos decidimos entonces a estudiar este efecto, es decir, el efecto de las sustituciones en la red de fosfato tricálcico por cantidades de magnesio o conjuntamente de magnesio y silicio sobre las transformaciones polifósficas que tienen lugar mediante el estudio de los correspondientes diagramas de fase, es decir, el diagrama de fase de fosfato tricálcico, fosfato trimagnésico y fosfato tricálcico, silicato cálcico magnésico o dióxido, como también es conocido. En el primer caso, el caso del sistema de fosfato tricálcico y fosfato magnesio. Bueno, como material de partida empleamos un material comercial, porque en este caso fue un fosfato tricálcico Bayer. Como ven, es un fosfato tricálcico que se vende comercialmente, que aparentemente es puro, sin embargo tiene un 0,97, menos de 1% de sustitución molar de calcio por magnesio. Los métodos experimentales que utilizamos para el estudio fue difracción de neutrones de alta temperatura in situ, en el Rayleigh, en el ILL, la línea de 1B, difracción de rayos X, la convencional, y el estudio microscópico de muestras calentadas a diferentes temperaturas y cuenchadas en aire. En este caso presentamos los resultados que obtuvimos en los experimentos de difracción de neutrones, es decir, en este caso el experimento consistió en colocar una muestra en un horno y estaba a su vez irradiado por el haz de neutrones y registrar en tiempo real los difractogramas a cada una de las temperaturas que íbamos colocando el horno. Y en este gráfico aparecen resumidas las intensidades obtenidas para picos de difracción representativos de las distintas fases que encontramos en ese material. En este caso vemos que desde la temperatura ambiente hasta la temperatura
de 1200 grados aproximadamente, solamente detectábamos la fase beta o fatotricálcico, que a partir de esa temperatura y hasta la temperatura de 1400 grados aproximadamente encontramos entonces la mezcla de ambas fases, es decir, una mezcla de fases alfa y beta, confirmando lo que sospechábamos anteriormente a partir del análisis del cumplimiento de la ley de Palau-Newton. Y a partir de 1400 grados y hasta la temperatura de alrededor de 1480-1500 grados, comenzaba entonces a desaparecer la fase alfa y aparecer la fase alfa prima, que es la fase alfa terminal de temperatura. Y el enfriamiento, cuando comenzábamos a enfriar la muestra, veíamos que la fase alfa prima, que era la estable a alta temperatura, desaparecía ya alrededor de los 1380 grados, es decir, revertía a la fase alfa, que es la estable por debajo de esa temperatura, y ya esa fase alfa, a pesar de que el enfriamiento no se hacía en condiciones de quenchado, que eran las recomendadas por la literatura, es decir, a pesar de eso, esa fase alfa no revertía a fase beta, respondiendo también a la otra interrogante que teníamos del análisis de la práctica. Es decir, que la fase alfa es estable independientemente de la velocidad de calentamiento con que se enfríe el sistema y no va a reverter a la fase beta, a no ser que se realice un calentamiento especialmente lento y una temperatura y un tiempo de transición por el punto por temperatura de transformación especialmente prolongado. Si no se toman esas precauciones, siempre la fase alfa va a mantenerse estable a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque se trata de una transformación transformativa, es decir, no hay un simple reordenamiento de átomos en la transición de una fase a otra, sino que se trata de la ruptura de una estructura y la formación de otra completamente diferentes. Eso se ve claramente si se examinan las estructuras cristalinas del alfa y el beta fosfatocálcico, una monoclínica y la otra con volumen. Pues entonces, como les decía, la fase de alfa prima desaparece a 1190 y se mantiene hasta temperatura ambiente la fase alfa. Por otra parte, realizamos también experimentos en los cuales esa muestra de fatotricálcico con 0,97% de sustitución molar de magnesio por calcio la sometimos a calentamientos y retenciones hasta obtener equilibrio a la temperatura de 1200, 1300, 1400 y 1600 grados centígrados. Acá aparecen los resultados que obtuvimos para estas muestras. Vemos acá, por ejemplo, que en el caso de las muestras, o sea, la muestra original, por supuesto, era fase beta totalmente, beta fosfatocálcico. A 1200 grados ya observábamos la presencia de ambas fases. Es decir, la temperatura de transición que está entre estas dos fases que hay acá, a 1300, entre estas dos temperaturas, perdón, por debajo de 1200. Aquí a 1300 se mantiene la presencia de ambas fases, lo mismo a 1400, pero ya a 1500 grados centígrados desaparece la fase beta y solamente se mantiene la fase alfa. Por supuesto, estas son muestras quenchadas, como la transición alfa'-alfa es totalmente reversible, lo que obtenemos es fase alfa, aunque la fase estable a estas temperaturas sea la fase alfa. El examen microscópico de secciones pulidas de estas muestras tratadas a las mismas temperaturas y atacadas por inmersión muy ligera en ácido acético diluido nos dio los siguientes resultados, es decir, encontramos en el caso de la muestra de 1200 grados claramente distinguibles dos fases, una más atacada y una menos atacada. La fase menos atacada, como veíamos cuando analizábamos la solubilidad de estos materiales, debe ser la fase beta, que es menos soluble que la fase alfa, alrededor de 5 veces menos soluble que la fase alfa. Mientras que la zona esta donde había granos que fueron totalmente atacados correspondería a la fase alfa.
Esta situación de un material bifásico donde coexisten las fases beta y alfa se mantuvo también en la muestra de 1300, coincidiendo con los rayos X, y en la muestra de 1400 también. Sin embargo, ya en la muestra de 1500 grados vimos una sola fase, y lo mismo en la muestra de 1600 grados. Todos estos resultados, tanto la difracción de neutrones como los obtenidos por el análisis por difracción de rayos X y el análisis microestructural, nos permitieron reelaborar el diagrama de fases, en este caso del sistema fosfato tricálcico, fosfato trimagnésico, en los siguientes términos. Es decir, a diferencia del diagrama de Enderle, que es el del año 2005, que presentamos como base de partida, vemos que en este diagrama de fases sí vamos a tener una región bifásica, en este caso donde van a coexistir las fases alfa y beta, después una región donde solamente existe la fase alfa, y por supuesto después necesariamente, y para cumplir la ley de Landau, aunque no fue completamente establecida experimentalmente, tiene que haber también otra región bifásica que separe a este campo del campo donde solo existe la fase alfa. Pues este es el diagrama de fases que a diferencia del otro tiene este nuevo campo bifásico. Hay un campo primario relativamente amplio donde se pueden obtener distintas composiciones solo de beta fosfato tricálcico a distintas temperaturas, y finalmente el campo de la fase alfa y la alfa. Es decir, que de acuerdo a nuestros resultados, vamos a tener una amplia zona comprendida entre los 1125 grados centígrados y los 1610 grados centígrados, donde se podrán formular composiciones bien de beta fosfato tricálcico puro o bien de alfa fosfato tricálcico puro, y esto nos permitiría entonces obtener materiales diseñados a voluntad, bien monofásico o bien bifásico, con una u otra de las fases. Y esto, por supuesto, nos permitiría regular sus propiedades tanto físicas como mecánicas como biológicas en última instancia. Pasamos a ver entonces el otro caso, el caso del sistema fosfato tricálcico y silicato cálcico magnesio. En este caso, los únicos antecedentes que había en la literatura era un diagrama, en este caso el diagrama de SATA del año 59, donde apenas se presentaban las distintas regiones de fase del diagrama, pero no se ofrecía ninguna información sobre otras posibles transiciones polimórficas y además la existencia o no de soluciones sólidas en este sistema. Por lo tanto, procedimos a estudiarlo. En este caso utilizamos un TCP totalmente puro, en este caso un TCP que no tenía por lo menos cantidades detectables de magnesio y de silicio, y un dióxido que sintetizamos en el laboratorio a partir de reacción en estado sólido con una estequiometría total, o sea, no nos desviamos de la estequiometría que aportaba para el compuesto. Y utilizamos también nuevamente la difracción de neutrones a alta temperatura para el caso de la caracterización de las transiciones en el fosfato tricálcico puro, y después estudiamos diferentes mezclas de fosfato tricálcico y dióxido con composiciones que varían prácticamente todo el rango, con énfasis en la zona rica en fosfato tricálcico. Las composiciones se calentaron a distintas temperaturas durante 2 horas y se enfriaron rápidamente en aire. Realmente se comprobó que en este tiempo se alcanzaba el equilibrio de estas muestras. Y finalmente se caracterizaron por difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, también microscopía de calefacción y análisis térmico diferencial. Nuevamente presentamos ahora en este caso los resultados que obtuvimos para la difracción de neutrones para el fosfato tricálcico super puro. En este caso, lo que veíamos era que en este caso era un fosfato tricálcico super puro, pero que en su forma en que nos entregaron era una hidroxiapatita deficiente en calcio, que por supuesto al alcanzar la temperatura de 800 grados se descompuso y apareció entonces la fase de fosfato tricálcico beta,
que permaneció hasta la temperatura de 1127 grados, donde se transformó en la fase de 1450 hasta 1450, se transformó en alfa-fosfato tricálcico, que fue estable a su vez hasta 1450 grados, y a partir de ahí apareció la fase alfa prima. Por enfriamiento, encontramos en este caso que a partir de la fase alfa prima se transforma rápidamente de nuevo por enfriamiento a 1450 nuevamente en la fase alfa, y esta, como en el caso anterior, es estable a la temperatura ambiente. Cabe significar aquí que en el caso de fosfato tricálcico totalmente puro, donde no hay ningún tipo de impureza, hay un hecho que salta a la vista, y es que no hay una zona de presencia de las dos fases, cumpliendo nuevamente la ley de Paulin-Landau. En este caso se trata de un sistema unicomponente, y entonces no corresponde la presencia de una zona de fase. Pues bien, además de este estudio de proliferación de neutrones, como decía al principio, preparamos composiciones, o sea, dióxido puro, y composiciones con cantidades crecientes de fosfato tricálcico, que calentamos después a temperaturas comprendidas entre 1275 y 1500 grados por un tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio. Y acá les presentamos los resultados, en este caso análisis térmico del fosfato tricálcico puro. Aquí vemos una temperatura de transición de fase que coincide con la que vimos anteriormente, alrededor de los 1130 grados. Y después la transición de fase de alfa prima alfa en el caso del enfriamiento, o alfa prima en el caso del calentamiento. Pero sin embargo ya se nota aquí también que no hay una reversión de la alfa a la beta, es decir, la alfa permanece estable en enfriamiento hasta temperatura ambiente. Y en el caso de la muestra, en este caso una muestra conteniendo 40% de fosfato tricálcico, el único efecto que se observa es la fusión del material, es decir, en este intervalo anterior no se observa ninguna conversión de la fase beta a la fase alfa ni nada que se vea. Y vemos acá, en este caso también, confirmando los resultados anteriores, la presencia de la fusión a 1300 grados en las imágenes obtenidas con microscopía de calefacción. Estas micrografías que presentamos acá corresponden nuevamente a microscopía de barrido, en este caso una muestra pulida, atacada también en ácido acético diluido. En este caso ocurre lo siguiente, es decir, la fase más atacada es el fosfato tricálcico, que es esta fase que hay acá, que si vemos el espectro de EDS correspondiente a ese punto, claramente se ve que hay una fase de fosfato tricálcico, mientras que la fase menos atacada es el dióxido, correspondiente al punto 1, donde claramente se ve que es un silicato de calcio y manganeso. Aquí hay que notar otra cosa también, es decir, que en la fase esta correspondiente a los puntos atacados, es decir, al fosfato tricálcico, se nota además la presencia de magnesio y silicio, es decir, eso indica que hay solución sólida apreciable de estos dos elementos en el fosfato tricálcico. Mientras que en el caso del dióxido no se encuentra, digamos, ninguna traza detectable de fósforo, y por lo tanto parece ser que este no es capaz de disolver al fosfato tricálcico. Más resultados de estas micrografías, en este caso se trata de las muestras con contenidos de 80 y 95% de TCP, calentadas a temperaturas de 1310 grados centígrados a 1450 grados centígrados. En este caso vemos nuevamente los puntos y el análisis de LX correspondiente a estos puntos. Se repite la presencia en este caso de distintas grados de solución sólida. Y aquí en esta otra fotografía se trata de una muestra del 95% de TCP, calentada a una temperatura mucho mayor, en este caso de 1400 grados centígrados, donde se observa en este caso solamente fosfato de calcio. En este caso también posiblemente dos tipos de fosfato de calcio. En este caso el menos atacado correspondería a la fase beta, mientras que el más atacado corresponde a la fase alfa. En ambos casos presencia de solución sólida de magnesio y de silicio.
Finalmente, con todos estos resultados, corroborados además con los resultados de difracción de rayos X, donde se presenta acá la presencia de distintas fases a distintas temperaturas para distintas composiciones, se pudo confeccionar un cuadro de composiciones y a partir de todos estos datos, tomando además los datos válidos reportados por el diagrama SATA, que fue el que utilizamos como punto de partida, pudimos entonces trazar este nuevo diagrama. Este es el diagrama en todo el intervalo. Este es un detalle del diagrama en la zona de alto contenido de fosfato tricálcico, y vemos entonces nuevamente la presencia del campo bifásico que decía que es imprescindible para poder cumplir con las leyes de Paganel-Lernoux, y un amplio intervalo también de zonas en las cuales va a ser posible diseñar composiciones tanto de beta-fosfato tricálcico puro como de un material bifásico, o si queremos de un fosfato puro de tipo alfa, sin contar las posibilidades de diseñar materiales con determinada cantidad de líquido para mejorar propiedades mecánicas o reactividad, etc. Además fue corregida ligeramente la temperatura del punto eutétrico para este diagrama, y se encontró otro nuevo punto característico en este diagrama, que se trata de un peritéctrico a 1440 grados centígrados, en el cual existen estas tres fases en equilibrio. Pues vamos a ver a qué conclusiones nos ha conducido todo este trabajo, y no lo vamos a sufrir a ustedes entonces. Bueno, en primer lugar, el fosfato tricálcico puro, cuando es completamente puro, que no hay impurezas ninguna, la temperatura de transición de fase, como se predice de cálculos de termodinámico, está a 1175 más menos 5 grados centígrados, y además ir rompiendo una serie de mitos que existían en la literatura sobre la síntesis de este material y la necesidad de punchar este material para obtener la fase alfa. No es necesario, claramente se ha demostrado que no es necesario, y que la fase alfa no revierte a la fase beta, a no ser que se tomen profeso medidas para lograrlo. Es decir, las divergencias existentes en la literatura sobre la temperatura de la transición beta-alfa, la reversibilidad del alfa-fosfato tricálcico y la coexistencia o no de ambos polimorfos se deben a la presencia de muy pequeñas cantidades de impurezas, y esto es importante notar. Aún muy pequeñas cantidades de impurezas pueden inducir cambios muy significativos en el comportamiento y las transiciones entre los polimorfos en este tipo de materiales. Es decir, aun cuando compremos y usemos reactivos de laboratorio, reactivos de grado, estos que normalmente asumimos como puros, en realidad hay que tomar medidas especiales, si no podemos llevar a error. Pues bueno, estas incongruencias se deben a la presencia de muy pequeñas cantidades de impurezas, fundamentalmente de magnesio o magnesio-silicio. No quiere decir que sean las únicas. Se ha demostrado la influencia de otras impurezas, por ejemplo, zinc, otros metales del grupo de los alcalinos térreos también influyen sobre este tipo de transformaciones, solo que estas son las más frecuentes, las más abundantes. La inclusión de magnesio y de magnesio-silicio conjuntamente en la red de fosfato tricálcico origina un cambio drástico en la temperatura de la transición beta-alfa y condiciona la existencia de una región bifásica estable donde coexisten las soluciones sólidas de beta y alfa-fosfato tricálcico en un amplio rango de temperaturas. La transición ocurre en el rango de 1125 a 1600 grados, dependiendo del contenido de estas impurezas, o de 1125 a 1450 grados, dependiendo del tipo de, es decir, en cada sistema, dependiendo del tipo de soluto y del grado de saturación. A dichas temperaturas, la solución sólida beta funde incongruentemente, dando lugar a alfa-fosfato tricálcico, solución sólida y un líquido. La presencia de estas impurezas explica por qué en la síntesis de fosfato tricálcico se obtienen muy frecuentemente mezclas no controladas de los dos polimorfos. Es decir, el quebradero de cabeza está explicado por estos resultados. Finalmente, los resultados obtenidos abren la posibilidad al desarrollo de biomateriales de beta o de alfa-fosfato tricálcico, solución sólida,
o mezclas de ambos polimorfos con solubilidad controlada y con buena resistencia para aplicaciones en las que se requiera elevadas prestaciones mecánicas, es decir, regulando la presencia y la transformación de fase de estos materiales durante el ciclo de tratamiento térmico. Podemos evitar tensiones y defectos que pueden aparecer si no tenemos controlado el problema de las transiciones de fase y por lo tanto mejorar las propiedades mecánicas del sistema. Ya finalmente lo que quería señalar es que este trabajo fue parcialmente financiado por esta agencia que hay aquí y agradecerles a ustedes finalmente